El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 20 verso 8. Vamos a tomar esta lectura bíblica para compartir nuestro tema de estudio en el día de hoy. Mateo capítulo 20 y el verso número 8. Al llegar la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros. Amén. Dios nos bendiga por medio de su santa palabra. El tema que hoy vamos a empezar a desarrollar es la mayordomía cristiana. La mayordomía cristiana. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor en este tiempo para que Dios esté abriendo nuestros corazones por su Espíritu Santo y la palabra de Dios nos alumbre espiritualmente. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté abriendo nuestros corazones, dándonos inteligencia espiritual, entendimiento espiritual de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has prometido guiarnos hacia todo aquello que es verdadero, todo lo que es sano, todo lo que es para nuestra edificación. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Hay otros textos bíblicos que vamos a leer también que nos sirven de base para esta disertación. Mucha atención, tome atenta nota para que tengamos un buen fundamento bíblico acerca de este tema. Reitero el tema, la mayordomía cristiana. Lucas capítulo 12 verso 41 al 48. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta palabra para nosotros o también para todos? Y dijo el Señor: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre los de su casa para que les dé sus raciones a su debido tiempo? Bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los siervos y a las siervas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y pondrá su parte con los incrédulos. Porque aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azote, recibirá pocos azotes, porque de todo aquel a quien le haya sido dado mucho, mucho se le demandará, y de aquel a quien confiaron mucho, se le pedirá más. Todos estos pasajes que estamos acá leyendo son pasajes que fundamentan este tema, le dan un piso bíblico a este tema. Un tema que es de los más importantes en nuestra vida como discípulos, como cristianos, como seguidores del Señor. Vamos a escuchar un texto más y así proveemos una base bastante completa, una base bíblica bastante completa para este tema. Dijo también a sus discípulos, Evangelio de Lucas capítulo 16 versos 1 al 15. Había cierto hombre rico, el cual tenía un mayordomo,
y éste fue acusado delante de él como derrochador de sus bienes. Su señor le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Porque mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando sea destituido de la mayordomía y me reciban en sus casas. Entonces llamó a cada uno de los deudores de su señor y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu recibo, siéntate y de inmediato escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu recibo y escribe 80. Y el Señor elogió al mayordomo injusto porque actuó sagazmente, pues los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Y yo os digo, con las riquezas injustas ganaos amigos, para que cuando éstas lleguen a faltar, ellos os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también injusto en lo mucho. Así que, si con las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran avaros, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. Dios nos esté bendiciendo por medio de su palabra. Este tema que vamos a empezar a estudiar es un tema importantísimo, de mucha edificación, y espero que realmente usted pueda sacarle el mayor provecho a esta enseñanza. Vamos a entrar a unos pensamientos introductorios que nos van a llevar posteriormente y de una manera progresiva a los argumentos principales de esta disertación. La palabra mayordomía significa administrar los bienes de otro. El mayordomo es un siervo, no un dueño. Esta es una verdad espiritual que usted y yo tenemos que comprender e interiorizar. Un mayordomo no es un dueño. Un mayordomo es sencillamente un administrador. La Biblia revela que Dios, como creador de este universo, Él es el dueño de todo. Y que a nosotros sencillamente nos dio la tarea de administrar lo que es suyo. El problema es que muchas personas creen que son los dueños de lo que están usando, cuando en realidad lo único que somos es consumidores y administradores de todo el bienestar, de todos los bienes que tenemos. Sobre estas cosas solamente ejercemos no una posesión, sino un usufructus, es decir, un beneficio. Pero muchos de nosotros a veces creemos que somos los dueños de estas cosas. Y esto puede traernos graves problemas en la vida como creyentes. Por el contrario, si nosotros entendemos cuál es genuinamente nuestra posición ante todas las cosas de las que estamos rodeados, no vamos a tener tristezas, no vamos a tener problemas ni dificultades, porque entendemos que todo lo que nosotros usamos, todo de lo que disfrutamos es propiedad de Dios. Y a Dios, tarde o temprano, hay que darle cuenta de todas estas cosas que nosotros disfrutamos en nuestra vida.
Desde este punto de vista, el hombre es un mayordomo de Dios. La mayordomía de los negocios de Dios abarca 5 esferas. Primera, la administración del ministerio. 1 Corintios 4, 1 al 2. Son varias las esferas en las que Dios nos ha puesto como administradores. La primera de ellas la podemos identificar muy claramente. Pero es importante que conozcamos, y quiero que usted vea de una manera global cuáles son esas esferas en las que Dios a nosotros nos ha puesto como administradores. La primera, vamos a reiterarla y vamos a mostrarles una visión global de todas estas esferas en las que, repito, Dios nos ha puesto como sus mayordomos, como administradores. Primero, la administración del ministerio. Segundo, la administración de los bienes materiales. Tercero, la administración de la familia. Cuarto, la administración del tiempo. Y quinto, la administración de la salud integral. Muy bien, todas son esferas importantísimas. Y de todas estas cosas nosotros disfrutamos. Y de todas estas cosas hay que dar cuenta al Señor, porque Él es el dueño de todas estas cosas. La primera de estas esferas es lo tocante al ministerio. Al ministerio. Ahora, posiblemente usted no tenga un llamado al ministerio, ¿sí? Pero de igual manera, usted en su casa es un ministro. Y en cierto modo usted ejerce influencia y dirección sobre su casa o de pronto en un lugar de trabajo en donde Dios lo haya puesto. O en un grupo familiar o en cualquier otra parte en donde usted tenga influencia. Entonces, tocante a lo que es el ministerio, el apóstol Pablo dice allá en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 4, los versos 1 y 2. Téngannos los hombres por siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice el apóstol inspirado, se requiere de los administradores, de los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. Como usted ve, Pablo se consideraba un siervo del Señor, un servidor de Cristo, un ministro de Dios y un administrador. Un oficio interesante que tiene dos perspectivas. La perspectiva como siervo, como ministro, y la perspectiva como administrador, es decir, como mayordomo. En ambas tareas se ejerce una función administrativa, en ambas, como ministro y también como mayordomo. Hay algunos aspectos importantes de esta administración, de esta mayordomía. La administración del ministerio cobija los dones del Espíritu Santo, abarca la predicación del Evangelio, envuelve el crecimiento de la iglesia, incorpora los talentos, comprende el pastoreo, incluye la preparación de sermones, abarca el manejo fiel de ofrendas y diezmos, incluye las inversiones. Todas estas cosas tienen que ver con el ámbito o tarea de un ministro de Dios. Todas estas tareas. El ministro debe ser una persona que administre los dones espirituales que por la misericordia, por la gracia de Dios, fluyan a través de él. Dones como las lenguas, dones como la profecía, dones como la interpretación de las lenguas, dones de hacer milagros, etcétera. Todos estos dones espirituales tienen que saberlos administrar. Tienen que también ser un planificador
de la palabra que Dios le conceda para ministrarla a la Grey, para ministrarla a su congregación local. El pastor tiene que preparar bosquejos, tiene que saber enseñar, tiene que saber predicar, tiene que saber administrar los bienes materiales de la iglesia, el tesoro de la iglesia. Son cosas, son tareas que tiene que realizar y tiene que ser un buen mayordomo al realizarlas. El pastor también funge muchas veces como consejero o como una persona de apoyo moral, ¿sí?, para la feligresía. Tiene que también ejercer la tarea de ser un buen comunicador. Son muchas las tareas de un pastor, son muchas las tareas de un ministro. Es un amplio espectro, es realmente un catálogo bastante amplio en su dignidad como ministro del Señor. Sobre todo debe ser una persona de oración, debe saber administrar sus tiempos de oración, porque estas son sus prioridades: la oración y el ministerio de la palabra. Además de tareas que son normales, que son propias de un ministro, como las que hemos mencionado. Pablo dice que en estas tareas se requiere que cada uno de nosotros sea hallado fiel. Entonces, es importante que entendamos que nosotros no somos los dueños de nada de estas cosas. Todo lo que nosotros ministerialmente hacemos, todas las tareas del ministerio, todas las cosas, las herramientas que tenemos para ejercer nuestra tarea son de Dios. Todas estas herramientas han sido provistas por Dios. Por tanto, tarde o temprano vamos a rendirle cuentas a Dios de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha provisto. Y yo pues oro al Señor para que usted entienda que aún el ministerio que usted ejerce no es suyo, fue dado por Dios, y que ninguno de nosotros es dueño del ministerio, ni ninguna organización, ni ningún concilio. Es Dios quien concede los ministerios mediante un llamado soberano, y es a Dios a quien hay que rendirle cuentas. Una vez que tenemos el llamado, es a Dios a quien tenemos que rendirle cuenta de la forma de cómo hemos administrado todas estas cosas. Somos administradores de Dios, de sus misterios. Todos tenemos una capacidad dada por el Espíritu Santo para administrar lo de Dios. En segundo lugar, la administración de los bienes materiales. La administración de los bienes materiales. Dios no solamente a algunos les ha dado un llamado, una vocación ministerial. A otros Dios les ha dado bienes materiales. Bienes materiales. Es decir, eso incluye bienes inmuebles, eso incluye dinero, eso incluye todo lo que materialmente nosotros podemos conseguir a base de nuestro trabajo, ¿sí?, a base de nuestro oficio. Todos estos bienes materiales, todos estos bienes físicos, es decir, que no son espirituales, de esto también vamos a dar cuenta. Pero conozcamos algunos de estos bienes en detalle. El dinero. Aspectos para manejar con cuidado. Meterse en deudas más allá de su capacidad, porque las deudas nos afligen, las deudas nos desaniman, las deudas dividen un hogar, las deudas destruyen la reputación y el testimonio, las deudas son una maldición. Entonces, uno de los principales bienes con los que Dios nos bendice es el dinero. Dice la Escritura: mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor Jehová de los ejércitos. O sea, todo el dinero que existe hoy en el mundo, todo eso, esa cantidad de
plata, de oro, que muchos bancos hoy tienen como respaldo de los billetes que emiten sus respectivas economías, las respectivas naciones que son propietarias de estos bancos. Todo eso es de Dios, mi amado hermano. El dólar, el rublo, la libra esterlina, el euro, todos esos billetes, toda esa plata, todo ese oro es de Dios. Entonces, ¿qué son los bancos? Sencillamente son mayordomos, son administradores de estos bienes. Y hemos escuchado las pautas que hay que tener en cuenta para ser buenos mayordomos, buenos administradores del dinero. Escúchelas nuevamente porque son importantes. Y si usted, Dios lo bendice con dinero, tenga en cuenta estas pautas para que usted aprenda a ser un mayordomo fiel del dinero. Aspectos para manejar con cuidado. Meterse en deudas más allá de su capacidad. Proverbios 22:7. Las deudas nos afligen, nos desaniman, nos dividen en el hogar, destruyen la reputación y el testimonio, y son una maldición. No se meta en deudas, a menos que estos empréstitos, estos préstamos que usted haga, sean para invertir en un negocio rentable. Pero si no es para eso, no se meta en deudas, porque las deudas traen una carga que es destructiva, una carga que es nociva para la vida de un creyente y para la vida de una persona en general. No se meta en deudas, y mucho más si usted no tiene la capacidad de poder pagar estas deudas. Otro aspecto, manejar el dinero irresponsablemente. No pagar las cuentas a tiempo. No servirle a Dios por el dinero. Darle más tiempo al negocio personal que a la obra de Dios. No proveerle a la familia un lugar propio donde vivir. Estos son algunos aspectos fundamentales. Me llama la atención el hecho de que usted, como cristiano, sea una persona que, aunque profese la fe en Cristo, sea una persona descuidada para proveer las necesidades de su casa, para las necesidades de su casa, suplir para las necesidades de su casa. Usted no puede ser el gran benefactor ante el mundo, el gran altruista que se preocupa por las necesidades de otros y descuidar las necesidades de su propia casa. Ese no es el orden al que Dios nos llama para ser buenos administradores del dinero. Ese no es el orden. Primeramente, los de mi casa, los de tu casa. Y después, la familia de la fe. Y luego, los que tengan necesidad. Si Dios, si usted pone en este orden de prioridades lo que va a hacer con el dinero, si usted lo pone así en este orden, Dios lo va a bendecir a usted. Dios le va a aumentar las riquezas. Pero si no es así, tarde o temprano usted se arruinará. Y usted no solamente se arruinará, sino que usted estará sujeto a la vergüenza, estará sujeto a la ruina, ¿ve? Y a tiempos de escasez. El siervo de Dios y su apoyo económico. El apoyo económico de un ministro proviene de Dios. Mateo 10:10, Hechos 18:3, Filipenses 2:19 al 24 y Filipenses 4 del 10 al 18. Una de las preocupaciones más grandes que un ministro tiene cuando recibe un llamado de Dios es de qué va a vivir. Pero la palabra de Dios nos da la suficiente instrucción para nosotros saber, ¿sí?, de qué va a vivir un ministerio, de qué va a vivir un ministro. Y efectivamente, pues el ministro va a vivir del altar, va a vivir de su ministerio. Así es que cuando usted aprende a depender de Dios como ministro, usted sabe que el mismo Dios que le da a usted la visión, que le da el llamamiento, es el mismo Dios que conforme a sus promesas, Él le va a proveer, Él le va a dar provisión. Así que aprenda a descansar
en el Señor. Aprenda a descansar en sus promesas y a vivir por fe y para la fe. Yo puedo darles testimonio de esto porque cuando yo recibí el llamado del Señor, aunque tenía la oportunidad de ejercer una carrera profesional y vivir de mi carrera profesional, renuncié a esto, confié en el Señor y hasta el día de hoy yo puedo darles a ustedes testimonio de que Dios ha sido fiel. Yo no tengo casa, no tengo carro, no tengo todas estas cosas que un profesional, una persona que ejerce una labor secular, pues aspira y tiene. Pero no me ha hecho falta nada, ni a mí ni a mi familia, desde el día en que yo acepté el llamado del Señor. Dios ha sido fiel. Y aunque no tengo esas riquezas, aunque no tengo esos bienes, tengo lo más importante, mi amado hermano, y es la satisfacción de que Dios ha provisto para todas mis necesidades. Dios ha provisto para las necesidades de mi familia. Así es que aprenda a vivir por fe y para la fe, porque si Dios te ha llamado, el mismo Dios que te llama, es el mismo Dios que se ocupa de hacerte llegar la provisión para tu sostenimiento. Hay gente que cuando recibe un llamado, Dios les permite la licencia, por así decirlo, de trabajar en lo secular y trabajar en el ministerio. Pero, aunque son ministros que podemos llamarlos bivocacionales, es decir, que tienen dos vocaciones, una vocación ministerial y una vocación secular, tarde o temprano usted tiene que tomar la decisión de ejercer un ministerio de tiempo completo, un ministerio de pleno, ¿sí? Y comenzar a depender exclusivamente de lo que el ministerio te provee. Esa es una decisión que demanda tiempo y mucha sensibilidad para saber cuándo es el momento apropiado para tomarla. Lo ideal es que usted, si predica el Evangelio, viva del Evangelio, como dicen todos estos textos que les hemos dado para que usted respalde estas verdades espirituales. Mateo 10:10. Tampoco llevéis bolsas para el camino, ni dos vestidos, ni zapatos, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Hechos 18:3. Como eran del mismo oficio, permaneció con ellos y trabajaba, pues su oficio era hacer tiendas. Filipenses capítulo 2, versos 19 al 24. Dice la palabra de Dios: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también me reanime al saber de vuestro estado, pues no tengo a nadie que se interese por vosotros con tanto ánimo y sinceridad, porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Jesucristo. Ya conocéis la reputación de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Por lo tanto espero enviarle en cuanto yo vea cómo van mis asuntos. Pero confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Pablo era un hombre que cuando tuvo necesidad de trabajar con sus manos para proveer para las necesidades de su vida personal y del ministerio, lo hizo. Pablo trabajó con sus propias manos. Él era constructor, fabricante de tiendas de campaña. Pero también él, cuando la obra comenzó a crecer y las iglesias reconocían su apostolado en gratitud, comenzaron a bendecir la vida del apóstol. Así que Pablo se dedicaba de tiempo completo, de lleno, a la obra ministerial, porque el ministerio le proveía para todas sus necesidades. Esto es un ejemplo para nosotros, ¿sí?
para nosotros, los ministros del Señor, para todo aquel que quiera servirle al Señor. Es un derecho apostólico, es un derecho ministerial vivir del altar, vivir de las ofrendas y de los diezmos. Pero muchas veces cuando nosotros vamos a empezar un ministerio, nos toca más que todo es sembrar, 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 hasta que ya la obra de Dios comienza a dar frutos. La gente agradecida comienza a bendecir al siervo de Dios que lo ha bendecido espiritualmente. Esto es un principio. La gente en gratitud con el siervo de Dios que le ha bendecido espiritualmente, comienza entonces con justicia, comienza a bendecir al siervo, al ministro que le ha bendecido espiritualmente, lo comienza a bendecir materialmente. La prosperidad de la obra debe bendecir también al ministro. El móvil del ministerio no es lo económico, sino Dios mismo. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 11 al 16. La Biblia nos dice que lo que a ti te debe motivar para aceptar un llamado es la satisfacción de servir a Dios y de contribuir en la edificación del reino. No es lo que vayas a ganar, no es el salario o contraprestación que vayas a recibir. Es la motivación de servir a Dios lo que te debe impulsar. No, repito, la recompensa de un salario. Porque es mejor bendecir, es mejor dar que recibir, dice el Señor. Ahora, miremos de cerca lo que dice el texto bíblico, que Él nos alumbra mucho más. Primera a los Corintios 9, 11 al 16. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para vosotros, ¿será gran cosa si de vosotros cosechamos bienes materiales? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿qué nos corresponde más a nosotros? Sin embargo, nunca usamos de este derecho, más bien lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? Es decir, los que sirven al altar participan del altar. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo nunca me he aprovechado de nada de esto, ni tampoco he escrito al respecto para que se haga así conmigo, pues para mí sería mejor morir antes que alguien me quite este motivo de gloria. Porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Aquí está la gloria, la satisfacción más grande de Pablo como apóstol y fundador de la iglesia de Corinto. Pablo se gozaba en anunciar el Evangelio y para él era más satisfactorio anunciar, predicar el Evangelio que recibir una contraprestación salarial, que recibir un sueldo. Así es que esta debe ser nuestra motivación. Reitero, esta es la satisfacción. Ahora, Pablo renunció a un derecho, y esto es importante que lo aclaremos. El hecho de que Pablo renunciara al derecho de ser sostenido por la iglesia no quiere decir que esta era la pauta. Lo que sucede es que Pablo no quería hacer tropiezo a esta iglesia, porque esta iglesia no era una iglesia generosa. Y Pablo quería, por el testimonio personal de él, quería enseñarle a esta gente a ser generosa, no solamente con él, sino con todas las congregaciones, con todas las iglesias que hacían parte del reino de los cielos. Tercero, la administración de la familia. Esta es otra esfera importantísima a la que Dios nos llama a ser fieles mayordomos. La familia. La familia es una bendición. La familia es la primera institución creada por Dios. Y como tal, si Dios a usted le da la oportunidad de constituir una familia, usted debe considerar la atención de su familia por encima aún de la atención a un ministerio. La familia es la primera institución creada por Dios y fue creada antes que la iglesia, fue creada antes que las naciones o cualquier otra institución.
Así es que en ese orden de ideas, ¿ve? Usted debe considerar como prioridad administrar, ser un fiel mayordomo con su familia, si Dios se la da, obviamente. Aspectos que se deben manejar con cuidado. 1 Timoteo 3, 4 al 6. Vamos a leer ese texto bíblico y vamos a considerar lo que la palabra de Dios nos instruye con respecto a cómo administrar sabiamente nuestra familia. Repito, posiblemente usted, Dios le dé la bendición de tener una familia. Pues bien, esa familia no es suya. Usted sencillamente va a ser el administrador de esa familia. Finalmente, toda familia aquí en la tierra y en los cielos toma nombre de Dios. O sea, le pertenecen a Dios. Por lo tanto, usted va a tener que darle cuentas a Dios de cómo usted trató, cómo usted dirigió, cómo usted administró su familia. Que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. Estas son pautas, instrucciones que debe tener bien en claro una persona si quiere servir en la obra de Dios. Fíjese dónde debe ser primeramente un buen administrador. En su casa. Porque si no sabe gobernar la casa de Dios, su propia casa, ¿cómo va a administrar la casa de Dios? ¿Cómo va a presidir bien en la casa de Dios si él en su propia familia, en su propia casa, no es un buen mayordomo, no es un buen administrador? Entre los aspectos que se deben manejar con cuidado, identificación con el ministerio, esposa, hijos y demás familiares, calidad de tiempo, pequeños problemas, la monotonía, la economía familiar, la vida sexual, la crianza de los hijos. Y respecto a la crianza de los hijos, incúlquele valores, enséñeles disciplina, edúquelos en la vida sexual, fórmelos en la vida espiritual, mantenga su altar familiar, vigile sus vidas sociales. Estos son aspectos fundamentales. Cuando usted incluso tiene la responsabilidad de ser un ministro, pero a la vez tiene la responsabilidad de ser padre de familia. Atienda su familia y atienda cada uno de estos aspectos que hemos mencionado. Porque, repito, reitero, de nada nos sirve a nosotros ser los ministros carismáticos, reconocidos, los de gran renombre, los de publicidad, ¿ve? Los de los aplausos, ¿ve? Ante el mundo y en la iglesia. Pero si somos un fracaso en nuestra familia como administradores de nuestra casa, esto no tiene ninguna gracia. Estamos haciendo las cosas mal. Y yo conozco el caso de muchas personas, muchos ministros que han sacrificado la familia, su propia familia, y han tenido aparentemente éxito en el ministerio. Pero tarde o temprano esta mala administración pasa una factura. Porque usted no puede edificar un ministerio público exitoso destruyendo, sacrificando, mal administrando su casa. Si usted no es un buen ministro en su casa, yo pongo en duda que usted sea un buen ministro del Señor. Aspectos constructivos del hogar, respeto mutuo, tiempo para estar juntos, diálogo permanente, perdón, amor. Estos son elementos fundamentales que construyen una familia sólida. Y esto es importante, mi amado hermano, porque la familia viene a ser el fundamento sobre la cual debe apoyarse un ministerio, la familia. Dios quiera que toda tu familia esté involucrada en el ministerio que Dios te haya dado, en caso de que Dios te haya hecho un llamado al ministerio. Lo ideal sería eso, que Dios, una vez que te haga un llamado,
al servicio, al ministerio, toda tu familia está involucrada, toda tu familia. Pero para eso hay que construir valores espirituales, valores morales, valores familiares al interior de la familia. O sea, las buenas familias no son el producto de la casualidad, no, ni el producto de la oración, un pedido que se haga a Dios en oración, no. Las buenas familias se construyen a base de trabajo, ¿ve? Hay que hacer un trabajo como sacerdote de la casa. La mujer debe ser una maestra, una pedagoga de sus hijos, de sus hijas. Deben establecerse momentos de estudio, momentos de comunión en los que la familia, al levantar un altar familiar, pueda edificarse, pueda construirse estos valores y pueda realmente constituirse mi familia, tu familia, en un fundamento sólido para el ministerio. Porque, repito, nadie puede sostener por mucho tiempo un ministerio exitoso, entre comillas, sacrificando la felicidad, sacrificando la atención de su propia familia, de su propia casa. Conociendo el mundo de la mujer, los detalles, las celebraciones, los elogios sinceros, apoyo en los aspectos caseros. Nuestra esposa, la compañera de nuestro ministerio, no necesariamente es la pastora. ¿Sí? Si usted es pastor, no necesariamente su esposa es pastora. Esto debe tener un previo llamado. Su esposa debe tener un previo llamado. Por eso la importancia de que se involucre toda la familia. Eso sería lo ideal. Los hijos también. Pero, ojo con esto, un buen esposo, ¿ve? No solamente debe ser un buen pastor en la congregación, sino que debe ser un excelente amante y debe ser una persona que comprenda el mundo de su esposa. Debe comprender a la mujer, debe ponerse en los zapatos de la mujer, debe empatizar con ella. ¿Para qué? Hombre, para tener una aliada, ¿ve? Fuerte en el ministerio, una socia en el ministerio, y que Dios en su soberanía y en su misericordia confirme en ella también el llamado a un ministerio, y ella pueda ser la pastora, tu socia, tu compañera, tu esposa. Conociendo el mundo del hombre, respeto, sana sujeción, no descuidar su apariencia física, varones o balones, galanes o galones, varonas o balonas, atención a los hijos, atención a la casa. Bueno, mirándolo ahora desde el ángulo de la esposa, desde el ángulo de la mujer de igual manera debe conocer el mundo de su esposo, de su marido. Y si es un pastor, póngale bastante atención a esto. ¿Ve? No todas las hermanas de las congregaciones nuestras tienen esposos que sean pastores, que sean ministros. No todas. Pero si usted, Dios le permite tener a un esposo que además de ser esposo, padre de sus hijos, el señor de la casa, ¿ve? Si le permite Dios tener a un ministro como esposo, usted debe meterse en el mundo de él y debe aprender a conocerlo. Cuáles son sus gustos, sus deseos, cuáles son sus metas, sus prioridades, cuáles son incluso hasta sus debilidades. ¿Cuáles son? ¿Por qué? Porque la mujer es llamada a ser ayuda idónea. Sea que su esposo sea un pastor, un ministro o no, la mujer está llamada de parte de Dios para ser ayuda idónea de su esposo. Es decir, ayuda complementaria, ayuda capaz, ayuda competente, no ayuda demonia. Porque ese es el problema, ¿no? Que algunas, en vez de ser la esposa competente, la esposa que complementa al hombre, se constituyen en verdaderos obstáculos.
para el ministro y para el ministerio, en verdaderos clavos. Yo siempre he dicho que un ministro exitoso debe gran parte de su éxito al apoyo irrestricto de su esposa, ¿sí? A la comprensión, ¿verdad?, de su esposa. Así que la mujer en un ministro llega a ser la clave o el clavo, una de dos. Usted escoge, mi amada hermana, usted que está escuchando, usted escoge qué es lo que va a hacer para su esposo. ¿Será usted la clave para que este hombre tenga éxito como esposo, como pastor, como ministro en la obra del Señor? ¿O usted va a ser el clavo en donde él pues tropiece, en donde él se lastime? Esa es decisión suya. Conociendo el mundo de los hijos, amistades, noviazgo, mundo cambiante del corazón del joven. Los hijos, si Dios le da a usted hijos, usted debe igualmente pues meterse en la esfera, en el ámbito mental, en el ámbito social de sus hijos. Debe conocerlo. Los jóvenes piensan muy diferente de cómo pensamos nosotros los adultos, de cómo piensa la gente mayor. Los jóvenes por naturaleza son necios, por eso los jóvenes necesitan dirección. Dice la Escritura que la necedad está ligada al corazón del joven, del muchacho, ¿sí?, del adolescente, pero la vara de la corrección lo alejará de esta necedad. Entonces los padres están llamados a direccionar a sus hijos, a ayudarles en la formación de su carácter moral, espiritual, a ayudarles en sus relaciones sociales, cómo deben conducirse, ¿verdad?, en su grupo social, qué clase de amistades deben tener. No le formamos a ellos el futuro, ni les decimos, este va a ser tu futuro. No, les damos herramientas, les enseñamos valores, les inculcamos principios bíblicos, espirituales, sanos, para que ellos tomen sus propias decisiones y ellos construyan su propio futuro. Cuarto, administración del tiempo. Efesios 5, del 15 al 16. Vamos a leer ese pasaje de la Escritura que tiene que ver con el cuarto ámbito o esfera en la que Dios nos ha llamado a ser mayordomos. El tiempo. Alguien dijo en una ocasión que el tiempo es oro. El tiempo es oro. Benjamin Franklin dijo esta frase y es completamente cierto. Pero escuchemos el consejo de Dios con respecto a lo que tenemos que hacer con el tiempo que Dios nos da. Mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Redimiendo el tiempo, es decir, rescatándolo. Alguien ha dicho que tiempo que se pierde jamás se puede recuperar. Pero yo sí creo que si usted aprende a administrar bien su tiempo, usted lo puede restituir. Es decir, todos los beneficios que se perdieron se pueden restituir. Pero es importante que usted aprenda a administrar sabiamente, prudentemente el tiempo. El tiempo es uno de los mayores dones y mejores dones que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a todos las mismas 24 horas del día. Dios nos ha dado a todos ese tiempo. Dios nos ha puesto a propósito también una medida. Dios ha establecido para nosotros que vivamos en esta tierra 70, 80 años los más robustos. Los que viven más de los 80 deben considerarse bendecidos, deben considerarse gente que está viviendo horas, tiempo de gracia, de misericordia de parte del Señor. Así es que en este tiempo que Dios ha estipulado para nosotros debemos aprender a manejarlo, para que cuando lleguen los años finales de nuestros días no seamos gente frustrada, no seamos gente amargada, no seamos gente resignada, no seamos gente derrotada, sino gente feliz, gente feliz y sobre todo gente sabia. Los años entonces deben añadir sabiduría, pero si lo sabemos administrar.
Porque si no lo sabemos administrar, no es sabiduría la que vamos a cosechar, la que vamos a recibir en los últimos días de nuestras vidas. No, no es eso, sino una carga pesada, una carga pesada. Así es que vamos a considerar algunos aspectos para que nosotros realmente aprendamos a ser mayordomos excelentes del tiempo. Principios respecto al tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. El trabajo debe producirme satisfacción y placer. Siempre tendré tiempo para hacer aquello que considere de suma importancia. Estos son principios que operan y han operado por todos los tiempos. Estos principios son fundamentales. Entre ellos me llama la atención que Dios a todos nos ha dado el mismo tiempo. El asunto es que algunos, por ser buenos administradores, sabios administradores de su tiempo, el tiempo les ha producido grandes beneficios, ¿sí? Por ejemplo, hay gente muy rica. En el mundo hay gente que se ha enriquecido. ¿A base de qué? De buena administración de su tiempo. Las mismas 24 horas que el Señor le ha dado al señor Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, las mismas 24 horas que le ha dado a este hombre, ¿sí? O a un mexicano que también se cree y se dice que es el hombre más rico de América Latina, ¿no? Un señor apellido Salín o Celín, bueno, es mexicano. Las mismas 24 horas que Dios le ha dado a estos hombres, te las ha dado a ti y me las ha dado a mí. ¿Cuál es la diferencia? Porque ellos son hombres riquísimos, porque ellos son hombres que han acumulado grandes riquezas y tú y yo no. Todo se debe a la administración que le hemos dado al tiempo. Ahora bien, plata y oro no es lo único que nos produce una buena administración del tiempo. Pero igual, si tú no sabes administrar el tiempo, pues lo que vas a tener es pérdida. Lo que vas a tener son pérdidas. Lo que vas a tener son insatisfacciones, frustraciones. Por eso es importante que tengamos en cuenta estos principios. ¿Cómo aprovechar el tiempo? Póngase metas alcanzables y medibles. Haga un plan de trabajo. Maneje la agenda con disciplina. Establezca prioridades. Delegue. Aprenda a decir no. Sepa cuándo tiene que parar. Aquí está algo interesante. Este último consejo que se da para administrar el tiempo con sabiduría. Sepa cuándo debe parar. Algunos creen que si yo trabajo todas las horas del día, yo voy a tener más riquezas, voy a tener más beneficios. Pero en la práctica nosotros vemos que no es así. Una persona que trabaja y que se afana, literalmente se afana, esta persona termina es enferma, ¿sí? Esta persona termina destruida física, mentalmente, no bendecida. Así que no es del que más trabaje, sino es del que sepa trabajar, el que lo haga con sabiduría. Esa es la persona que va a sacar los mejores réditos de su tiempo y de su trabajo. ¿Por qué hablo del trabajo? Porque en el trabajo es donde nosotros invertimos la mayor parte de nuestro tiempo. Entonces, sepa trabajar. Esto es un principio, un consejo que se da aquí, ¿ves? Para que nosotros aprendamos realmente a ser gente que tiene beneficio del tiempo que Dios le da. Otro consejo que se da aquí es que usted y yo debemos aprender a manejar una agenda. Hay gente que no planifica su tiempo, ¿ve? Y uno lo sabe porque ni siquiera tienen el manejo de una agenda. Y la agenda ayuda mucho a administrar el tiempo. Hay gente que no se ha dado cuenta de la cantidad de tiempo que pierde y se involucran. Ellos se mueven en una rutina y en esa rutina
se desperdicia mucho tiempo. Se desperdicia mucho tiempo. Y este es un recurso, repito, que si nosotros lo sabemos administrar bien nos va a dar grandes satisfacciones. Pero si no lo sabemos administrar, pues no nos van a dar esos frutos que esperamos y que Dios desea que nosotros los produzcamos. Acuérdense, Dios nos da el tiempo y nos da la fuerza, nos da la sabiduría y nos da la salud, ¿sí? Para que nosotros aprendamos a producir, a generar bendición, a generar riquezas, a generar abundancia. Pero todo depende de cómo usted y yo administramos el tiempo. Un buen consejo entonces es que usted se haga una agenda y usted planifique su tiempo. Las 24 horas del día que Dios le da, planifíquelas, ¿sí? Programe las tareas que usted va a hacer. Haga un estudio de sus tareas, de sus movimientos, y usted verá a ver cómo aprende a redimir el tiempo y cómo a sacarle el mayor provecho, el mayor fruto a su tiempo. Quinto, administración de la salud integral. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20. La salud integral. Usted también ha recibido de parte de Dios un cuerpo físico, usted ha recibido un alma, usted ha recibido un espíritu, un cuerpo físico. Eso conforma todo nuestro ser, no es nuestro. Recuerde que aún nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu le pertenece a Dios porque Él lo creó. Y si usted es un redimido por la sangre de Jesús, usted le pertenece a Dios por doble vía. No solamente porque lo creó, sino porque Dios lo compró. Usted estaba perdido, yo estaba perdido, y Él nos encontró, nos redimió, nos rescató a precio de su propia vida. Así es que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ni este cuerpo, ni esta alma, ni este espíritu que conforma su ser, nos pertenece, le pertenece a Dios. De hecho, las Escrituras lo dicen muy claramente, muy enfáticamente. Cuando una persona muere, dice que el cuerpo vuelve a la tierra de donde Dios lo creó, lo formó, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Fíjese, el espíritu, el alma y el cuerpo, todos los creó Dios, a Dios le pertenece. ¿Ve? Así es que vamos a escuchar lo que dice San Pablo con respecto a cómo ser mayordomos excelentes de nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud espiritual, es decir, nuestra salud integral. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Ahí está, el apóstol Pablo es bien explícito cuando dice que nosotros no somos de nosotros, no nos pertenecemos a nosotros. Por tanto, el cuerpo, el alma, el espíritu le pertenecen a Dios y hay que saberlos administrar. Tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual. ¿Sí? Estos principios son fundamentales. Tenemos que aprenderlos. Conozcamos entonces algunos consejos, algunos principios para ser buenos mayordomos de nuestra salud integral. Dedique sus fuerzas físicas para el Señor. Mantenga su cuerpo limpio y aseado. Cuide su salud física y mental. ¿Sí? Estos principios son fundamentales. Tenemos que aprenderlos. Conozcamos entonces algunos consejos, algunos principios para ser buenos mayordomos de nuestra salud integral. Dedique sus fuerzas físicas para el Señor. Mantenga su cuerpo limpio y aseado. Cuide su salud física y mental. Descanse apropiadamente. Procure una dieta balanceada. Desarrolle un programa de ejercicio físico. Evite todo vicio. Evite la gordura. Sea moderado en todo. Coma alimentos frescos y limpios. Tome 6 a 8 vasos de agua diaria. Todos estos son consejos que van a ayudarle a usted a mantener una buena salud física y una buena salud mental.
una buena salud espiritual. Si nosotros estos consejos los practicamos, los ponemos por obra, le aseguro que vamos a tener larga vida aquí en la tierra. Vamos a tener salud mental. Vamos a ser gente feliz. Vamos a ser gente que viva con gozo de la vida, ¿sí? Como cristiano. Vamos a tener realmente un propósito, vamos a tener el tiempo, vamos a tener el sentido de misión en esta vida. Así es que ponga en práctica cada uno de estos consejos. Me voy a permitir repetirlo. Vamos a repetirlo nuevamente para que usted tome nota atenta de estas cosas, porque todos son importantes. Cada consejo de estos es importante. Mantenga su cuerpo limpio y aseado. Cuide su salud física y mental. Descanse apropiadamente. Procure una dieta balanceada. Desarrolle un programa de ejercicio físico. Evite todo vicio. Evite la gordura. Sea moderado en todo. Coma alimentos frescos y limpios. Tome 6 a 8 vasos de agua diaria. Uno de los consejos dice que usted tiene que ser una persona moderada. Es decir, una persona que tenga disciplina con sus hábitos. ¿Por qué hay que ser disciplinado con nuestros hábitos? Porque si nosotros no aprendemos a controlar nuestros apetitos, si nosotros no aprendemos a controlar nuestros deseos, ellos nos van a controlar a nosotros. ¿Ve? Y dependiendo de eso, seremos gente o esclava de pasiones y deseos, o seremos gente espiritual, siervos de Dios, obedientes a la voluntad del Espíritu Santo de Dios, y no esclavos de nuestras pasiones, nuestros apetitos y nuestros deseos. Emplee sus fuerzas físicas en actividades que agradan a Dios. Trabaje honradamente. Génesis 2:15. Dedique la 10ª parte de sus ingresos para la obra de Dios. Esto es importante, estos consejos, ¿sí? Estos consejos. Trabaje, sí, pero trabaje en trabajos dignos. La palabra de Dios dice que Dios estableció para el hombre que trabajara para que se ganara con el esfuerzo de él su propio sustento. Con el sudor de tu frente, dice, ganarás tu propio pan. Y Pablo el apóstol dice en el Nuevo Testamento que el que no trabaja no tiene derecho ni a comer. Entonces, hay que trabajar, pero trabajar en un trabajo honroso, digno. Y algo importante, usted tiene que ser un socio de Dios. Aprenda a ser un socio de Dios. ¿Cómo nosotros aprendemos a ser socios de Dios? Cuando nosotros invertimos en su obra. Cuando nosotros invertimos tiempo, nuestros talentos, ¿ve? En la obra de Dios. Cuando nosotros invertimos dinero en la obra de Dios. Dinero que se da a la obra en forma de ofrendas, en forma de diezmos, en forma de votos o promesas y en forma de primicias. Si usted aprende a invertir en la obra de Dios, Dios a usted le restituirá y su economía siempre estará bajo cobertura, siempre estará en una tendencia a crecer, siempre estará protegida su economía, su finanza, su despensa, su mesa, su canasta familiar, siempre estará provista por la misericordia y las riquezas de Dios. Aprendamos a invertir en la obra de Dios para nosotros asegurar la bendición. Hagámoslo por amor a la obra. Hagámoslo como un acto de adoración, pero hagámoslo. No seamos mezquinos con la obra de Dios. Dios no necesita, eso es verdad. Dios no necesita de nuestro dinero para hacer su obra. Pero Dios quiere enseñarnos. ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñarnos? A ser gente generosa, a ser gente desprendida de lo material. Y sobre todo, a ser buenos mayordomos, buenos administradores. Porque recuerde, ni el oro ni la plata son suyos. No importa la cantidad de plata o de dinero o que usted llegue a acumular en esta vida. Eso no es suyo. Cuando usted se muera, incluso eso no se lo podrá llevar a ninguna parte.
Eso se quedará acá. ¿Ve? Y quién sabe si será bien administrada o no. Por eso entonces es que Dios quiere que nosotros aprendamos a ser sus socios, a que nosotros invirtamos. Mire, Dios va a recompensar hasta un vaso con agua que usted dé a un siervo de Dios. Hasta un vaso con agua va a recibir recompensa. Un vaso de agua fría va a recibir recompensa de parte del Señor. Así que nos conviene ser socios de Dios. Porque además, la empresa que más paga y que mejor paga es la de Dios, es el reino de Dios. El Señor Jesús dijo que aquel que invierta en su tesoro en el reino de los cielos, ni la polilla ni el orín van a corromper su tesoro. Y es importante que entendamos que si nosotros sembramos en la obra de Dios, si nosotros sembramos en el reino de Dios, el tesoro de Dios estará a nuestra disposición. ¿Ve? Porque hemos aprendido a sembrar en la obra de Dios. Así es que cuando tengamos necesidad, es cuestión de pedirle al Señor, Señor, nosotros hemos... Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181. ¿Ve? Porque hemos aprendido a sembrar en la obra de Dios. Así que cuando tengamos necesidad, es cuestión de pedirle al Señor, Señor, nosotros hemos invertido allá en tu reino, en el banco celestial que tú tienes. Por favor, Señor, necesito que me gires aquí un cheque porque necesito cubrir esta cuenta, necesito cubrir este gasto. Y si usted tiene allá en esa cuenta, tiene depósitos, si usted tiene allá una inversión, de seguro que el reino te va a devolver y te lo va a devolver multiplicado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así es que tenga en cuenta este principio, este consejo que es fundamental para que usted aprenda realmente a ser un mayordomo fiel. Cuide su cuerpo moralmente como el templo del Espíritu Santo. Evite la pereza para orar. Evite hablar palabras obscenas. Vístase de santidad. Estos son consejos que tienen que ver con el cuidado de tu vida espiritual. Recuerde que nosotros no solamente somos un cuerpo, tenemos un alma y un espíritu. Así es que hay que cultivar, así como cultivamos nuestro cuerpo físico, así como lo alimentamos, igual también tenemos que hacer con nuestra alma. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que este cuerpo hay que cuidarlo, ¿sí? Pero también hay que cuidar el alma, hay que cuidar nuestra vida espiritual. Y esto se logra es alimentándonos de la palabra de Dios, manteniendo una buena dieta espiritual. La palabra del Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, esto lo dice el mismo Señor Jesucristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cultive la oración, cultive el estudio de la palabra, habitúese a estudiar la palabra todos los días. Que la palabra de Dios no solamente nos da crecimiento espiritual, ella también nos santifica, ella también purifica nuestros pensamientos, ella también purifica nuestra alma.
¿Ve? Ella nos ayuda a conocer la voluntad de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuide su apariencia personal, vista con modestia, evite la ostentación, prefiera la sencillez. Así es. La Biblia aconseja tanto a hombre como mujer a que sea modesto en su apariencia, en su modo de vestir, en su vestuario, su apariencia física, la forma en que te vistes. ¿Sí? Recuerda, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y a quien tenemos que agradar es a Dios, no a los hombres. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.